Bienvenidos a Leamos y Aprendamos Juntos. Hoy un recorrido espectacular. Nos vamos a la ciudad de Petra, que como ustedes observan en el mapa, está situada en un sitio privilegiado, en el centro de esta región, Irak, Siria, Egipto, Israel, porque allí tenían que pasar por allí todos los comerciantes de la época, caravanas de camellos, comercio, la ruta de la seda, ¿recuerdan? Esa ruta de comercio enorme donde allí era el centro y allí se canjeaban productos, se vendían, se mostraban. Pero bueno, la importancia de esta ciudad maravillosa en su momento la vamos a ver en este maravilloso recorrido. Petra es el tesoro más preciado de Jordania. Es una de las 7 maravillas del mundo moderno, reconocida por sus impresionantes monumentos y tumbas excavadas en la roca, principalmente por la cultura nabatea. Petra fue la capital de los nabateos, una antigua civilización que controlaba rutas comerciales y se destacaba por su ingeniería hidráulica y desde el año 1985 es considerada Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. Petra fue construida en el siglo XIII a.C. por los edomitas, que eran descendientes de Esaú, hermano gemelo de Jacob. Se les menciona frecuentemente en la Biblia debido a su proximidad y su conflicto con los israelitas. La ciudad rosa, llamada así también, porque fue construida de tal manera que el sol, al golpear en las fachadas, diera ese color rosado propio del color de la roca. La roca era un color terracota, arenisco. Así que esta ciudad sufriría un importante revés cuando las rutas comerciales fueron desviadas y, perdida ya en el olvido, sufrió la sacudida de varios terremotos, y cuando ya sus habitantes no pudieron aguantar más, huyeron y por lo tanto Petra cayó en el abandono. Durante siglos, Petra se mantuvo tranquila y alejada de las miradas de los visitantes. Los europeos tenían prohibido visitar la zona y se convirtió en el escenario de una infinidad de leyendas hasta que en 1812 el arqueólogo suizo Johann Ludwig consiguió llegar hasta las ruinas uniéndose a una caravana disfrazado de árabe y más adelante reveló su secreto. Pero vamos a conocer más haciendo un recorrido particular por Petra. Y nos vamos a dar cuenta cómo el Sikh servía de entrada principal a la ciudad. Un angosto desfiladero con más de 1 kilómetro de largo, ubicado dentro de una falla del macizo de arenisca que servía como protección contra los invasores. En algunos puntos, este sitio tiene apenas 3 metros de ancho y hasta 70 metros de profundidad. Y en ambos lados, sobre las rocas, se pueden observar las marcas de los canales de agua de los nabateos. Ustedes se imaginan la seguridad que uno tiene que tener para atravesar este canal, este cañón, este desfiladero y no sentir temor de que se desprendan las rocas. Pero es tan macizo y tan fuerte que ha durado miles de años y no ha pasado nada. Y tenemos aquí el monasterio o Deir, como le llaman en árabe.
Es un monumental edificio excavado en la roca. Recordemos que Petra es una ciudad excavada, esculpida en la roca, completamente. No me alcanzo a imaginar cuántos años duraron para hacer esta ciudad. Además, si observan los detalles, completamente estructurada su fachada. Pues bien, fue construido en el siglo I después de Cristo y se destaca por su enorme tamaño, 47 metros de ancho por 48 de alto, y su imponente fachada anuncia una gran expectativa por conocer el resto de Petra. Aunque recibió su nombre por muchas cruces bizantinas que están en su interior, originalmente funcionó como templo y después fue utilizada como una iglesia cristiana. Para llegar allí es necesario subir aproximadamente 850 escalones tallados en la roca. Y encontramos también la vía columnada. Con 6 metros de ancho, era la arteria principal de Petra. Esta gran calzada partía en dos el corazón administrativo, religioso y comercial de la ciudad. En sus costados se encontraban los principales palacios y templos, así como los mercados, carabazares y viviendas, y aún se aprecia una gran parte de la columnata y al fondo se observa el gran templo. Allí se reunían las caravanas a negociar, a vender sus productos y podían pasar muchos días allí y Petra siempre estaba dispuesta a recibir a todos los visitantes. El teatro, un sitio maravilloso, imagínense esto, excavado por los nabateos y ampliado posteriormente por los romanos. Tiene más de 2000 años. Su auditorio podía acomodar hasta 8000 espectadores y bajo el escenario habían salas y lugares donde posiblemente guardaban algunos de sus artículos para poder tener el espectáculo particular en este teatro. Al principio se creía que su origen era romano, pero posteriormente las investigaciones han demostrado que fueron los nabateos los que los construyeron, pero fue remodelado por los romanos, quienes han custodiado también este lugar maravilloso. Y no podían faltar las tumbas, llamadas tumbas reales, ubicadas sobre el centro de la antigua ciudad, y majestuosas como ellas solas, talladas en este macizo rocoso. La tumba del Palacio Real tiene 49 metros de ancho y es uno de los monumentos más grandes de Petra. Y hay otra tumba particular, la tumba del soldado. Es el sepulcro mejor preservado, al sur de la vía columnada. Su nombre se debe al relieve del hombre con coraza que vemos en la fachada. El suntuoso mausoleo era parte de un conjunto con patio columnado y otros edificios. Alcanzamos a ver todavía restos de las columnas que allí tenían. Este sitio, particularmente la tumba del soldado, es muy visitada. Pero también tenemos el gran templo. Y si ustedes observan este color, es el color de la tierra, de la roca, y por eso también Petra era llamada la ciudad rosa, porque es un color entre rosado, terracota, naranja. Es un color bien bonito que tiene allí este lugar. Pues bien, el gran templo no estaba destinado al culto religioso, sino para fines representativos de los reyes nabateos. Fue construido, como hemos dicho, por los nabateos, pero muchas reformas hicieron los romanos
y lo ampliaron también y le dieron unas figuras particulares, pero manteniendo la excavación en la roca, no perdiendo nunca el origen de esta ciudad y de cómo fue construida. Y el alto lugar del sacrificio, que se ubica en la cima del Jabal, a unos 1100 metros de altura, probablemente dedicado al principal dios de los nabateos. Y en el centro se halla el altar llamado Trono Divino, donde también allí se celebraban banquetes rituales. Y podemos conocer un poco cómo eran sus viviendas. Carecían de ventanas, solo tenían puertas no muy altas, realmente pequeñas, porque este sitio está ubicado en el desierto, entonces las grandes ráfagas de arena, pues ellos tenían que protegerse del inclemente sol. Tenían patios interiores donde podían tener como unos momentos de mayor tranquilidad. Y la constante de todo esto era la piedra, obviamente, sobre todo en lo que podemos llamar nosotros comedor. Tenían mesas y sillas talladas en la piedra. Las cocinas estaban ubicadas afuera de la casa, para reducir al mínimo el riesgo de un incendio. Y uno se pregunta qué maravillosa arquitectura e ingeniería prodigiosa había en Petra. ¿Cómo lograron hacer este tipo de obra? Y esta ciudad pues es maravillosa. Y también están los acueductos. Imagínense que pues no se ve vegetación, ¿verdad? No vemos casi zona verde. Pero sí tenían acceso al agua dulce gracias a unos acueductos que hicieron los nabateos en principio y que luego los romanos como que le dieron un toque más actualizado. Desviaron un río y lo hicieron pasar por un túnel bajo la ciudad. Los acueductos en Petra fueron parte de un sofisticado sistema hidráulico construido por los nabateos para captar y transportar agua lluvia y lograr desviar manantiales naturales hacia la ciudad, que se encontraba, como les dije, en un desierto. Por eso esta ciudad también era tan reconocida, porque estas caravanas que llegaban allí encontraban vivienda, agua sobre todo para ellos y para sus animales, teatro, templos. ¿Qué más podían pedir si allí lo tenían todo? Entonces era una ciudad con una vida activa, una producción muy alta, una economía alta. Estos sistemas de acueducto incluían canales excavados en la roca, tuberías de cerámica, de tal manera que podían controlar inundaciones, y tenían cisternas subterráneas. Recordemos que en toda esta parte del mundo y en Roma particularmente hacían estas cisternas o tanques subterráneos donde guardaban el agua, la conservaban para poderla distribuir. Este ingenio permitió a Petra prosperar como un oasis y pues el centro comercial importante de todas las rutas de las caravanas, como les he comentado. Y encontramos aquí por último el sitio maravilloso del SIC. Recuerda que vimos que el SIC al principio es el desfiladero. Pues bien, siendo este el lugar más importante de Petra, porque al llegar allí nos encontramos con esta maravillosa arquitectura. Pero en la noche hay una experiencia hermosísima, y es que se prenden aproximadamente unas 1500 velas que iluminan el camino hasta llegar aquí a esta gran fachada, a esta imponente entrada a la ciudad de Petra. Y por supuesto, los turistas no dudan en quedarse allí porque hay cambio de luces que contrasta con el color
de la piedra, dando unas tonalidades espectaculares y una sensación de calma. Pero aún así, el 80% de la ciudad sigue enterrada y actualmente se trabaja para desenterrar el resto de la ciudad, porque se considera que allí vivieron aproximadamente 40.000 personas y se sigue buscando los restos de Petra. Así que este hermoso recorrido por Petra nos permite identificar la inteligencia del ser humano, nuestros antepasados, las culturas anteriores tenían un gran ingenio y una maravilla para generar vida y prosperidad en sitios tan increíbles como estas rocas, estos desfiladeros, que obviamente al estar allí pues también estaban muy ocultas. Por lo tanto, insisto, las caravanas que llegaban con el comercio se podían sentir absolutamente tranquilas. Pero ellos empezaron a cobrar unos peajes, por llamarlo de alguna manera, muy altos. Entonces llegó un momento en que los comerciantes decidieron cambiar su ruta y fueron desviadas todas las rutas comerciales. Y pierde su encanto Petra y empieza el decaimiento. Sin estas caravanas, Petra entra en el olvido y tiende a desaparecer. Bueno, y aquí culmina mi visita por Petra. Hasta un próximo encuentro en Leamos y Aprendamos Juntos.